Muy buenos días, viernes 29 de septiembre, y titulamos la columna de hoy, día 649, la subjetividad libertaria del narco. El triple crimen narco de Florencio Varela, que estremece y conmueve a la sociedad argentina, no solo nos dejó una marca de dolor y de espanto, también nos obliga a mirar de frente las consecuencias del empobrecimiento, la latinoamericanización de la Argentina, corriéndola de la característica de país de clase media plenamente alfabetizado. El triple crimen vuelve a poner foco en los cuerpos de las mujeres como territorio de disputa, explotación y violencia. Y se ha debatido mucho en las redes sociales acerca si es pertinente o no analizar el hecho desde una perspectiva de género. Es claro que el ensañamiento, las mutilaciones y el aberrante hecho de que además se transmitiera el crimen por un canal cerrado de TikTok configura, además de una escena macabra que parece sacada de una película de terror, o a lo sumo del accionar de los carteles que actúan en otras latitudes en algo relacionado con una cuestión de género. Algo que era impensado en nuestro país, un crimen de esta magnitud. Y es evidente que hubo un ensañamiento particular por el hecho que las víctimas fueran mujeres, que ya desarrollaremos, pero a modo de copete y de introducción, viene a cuento la famosa novela colombiana Sin tetas no hay paraíso, y los casos ya de fama mundial de femicidios en Ciudad Juárez, en México, atravesado por el narcotráfico. En una entrevista previa al crimen a una de las víctimas, que se difundió por los medios, una de las chicas confiesa que le gustaría dejar de prostituirse. Esta frase simple, pero demoledora, abre una puerta a una realidad que queda oculta, ¿no? La mayoría de las decisiones de la sociedad que se califican como libres, no son libres. Están atravesadas por la necesidad. Cuando el hambre, la pobreza o la desesperación empujan, el margen de elección se achica hasta casi desaparecer. La prostitución, lejos de ser siempre una práctica voluntaria, se convierte para muchas mujeres en un recurso de supervivencia, más que una elección consciente, incluso aunque parezca que se ha elegido libremente. Vamos a escuchar a una de las víctimas decirlo, y vamos a explicar por qué decimos de que hay una subjetividad libertaria en el mundo narco. Vamos primero con la víctima diciendo, me gustaría poder dejar esto. Esto no es común. Flor, primero buen día, gracias por tu tiempo. ¿Cómo se define tu trabajo? ¿Cómo se puede llamar? Bueno, nada, primero que nada, hola a todos. Hola, Flor. Yo soy escort, trabajo por páginas. ¿Cómo estás? Bien. Y nada, la verdad que salgo a desmentir las acusaciones de este vecino que claramente no sabe de lo que trabajo y seguro que le molesta, perdón, se me cayó esto, que seguro que le molesta que otra persona gane su dinero como quiere, siendo que soy mayor de edad y que en la calle yo no hago nada. Una cosa es que yo hago punto de encuentro, tengo los mensajes, te los mostré, pero yo soy mayor de edad, acá no hay ninguna trata. Y la verdad es que mi sueño sería claramente ser, no sé, tener un negocio, ¿viste? Algún día poder dejar esto, pero claramente con la ayuda de los vecinos lo que hacen es complicarle la vida a uno. Me gustaría poder dejar esto. Revela que detrás de la prostitución no hay solo una elección, sino una necesidad que aprieta hasta borrar los límites de la libertad. Y hay una frase que se atribuye al exsecretario general de la CGT en los años 80, Saulo Baldini, quien sostenía que el hambre no espera. Y vale contrastar con Javier Milei, diciendo en un debate que realizamos con Grabois que las personas tienen la libertad de decidir morirse de hambre. Vamos un poquito a este debate en agosto del 83, donde Milei dice esto, el derecho de las personas a morirse de hambre es lícito. Hay muchas cosas que llevan al ser humano a hacer cosas contra su libre voluntad. ¿Y entonces por qué las hace? Sí, entonces, digamos, o sea, ¿por qué va a ir en contra de sus propias preferencias? O sea, ¿quién soy yo para determinar que no es lo suficientemente capaz para saber qué es lo que quiere? Es que no es un problema de capacidad. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Podés elegir que Morirte si querés morirte. Y claro, no, es que obvio. Yo no me quiero morir, no quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad. No, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me gustaría que me paguen $1 millón por día, pero no lo paga nadie, digo, o sea, y no me siento, digo, hay una explotado. diferencia sideral entre $1 millón y lo que estoy planteando yo. No, bueno, pero es que, digamos, que se llaman lo que vos derechos crees humanos. que, digamos, hay un nivel, digamos, que está bien y hay un nivel que no, que digamos, se o llaman sea, y es derechos humanos. absolutamente, digamos, es absolutamente
subjetivo, digamos, y es, Pero Javier, y es querer vos imponer esa subjetiva a otro. Javier, ¿vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre? A Sinceramente. ver, cada uno puede hacer de su vida lo que Por se eso, le dé pero la vos gana. sinceramente decís, en esa situación, una persona... A ver, si vos tenés la posibilidad de trabajar. No solamente lo Digo, hace trabajar Marx lo 18 eligió, horas. ¿no? Y lo eligió para sus hijos. Se prefirió no trabajar y que sus hijos se murieran de hambre. Bueno, eso es lo que elegimos. En los barrios más empobrecidos, la pobreza convierte el cuerpo femenino en mercancía para sobrevivir, para alimentar hijos, para escapar del hambre. Esto se agrava cuando el Estado se retira y las redes criminales avanzan y encuentran en la desesperación de los jóvenes recursos perfectos para expandir su poder. Ayer se conoció el nuevo índice de pobreza del INDEC, que vuelve a exhibir una reducción significativa de la pobreza. Y justo ayer también pusimos un informe de nuestro editor Matías Rodríguez Grimoldi sobre la realidad de los barrios populares, explicando que no hay estallido social porque el crecimiento del mercado del narcotráfico generó empleos ilegales en estos lugares que son utilizados como bases logísticas de distribución y de la venta de droga en todo el resto del país. De ninguna manera estamos justificando la elección de la ilegalidad, sea el narcotráfico, la prostitución como medio de vida, y vale mencionar, con razón, que la crítica que se le hace a las madres de las chicas asesinadas por no alejarlas de esta forma de obtener ingresos no fue igual a las madres de los soldaditos del narcomenudeo. Un sesgo machista en nuestro debate que aparece continuamente. Milei durante la campaña defendió, entre comillas, la libertad de vender órganos. Más adelante profundizaremos con sus propias declaraciones. Pero otro ejemplo controversial y que ofrece ejemplos elocuentes es el caso de la subrogación de vientres, llegando al paroxismo reciente de una madre contratante que llegó a arrepentirse. Era una extranjera y la mujer que había alquilado su vientre no podía mantenerlo y el niño terminó en adopción, dejando en evidencia que cuando además no hay legislación clara, los más vulnerables, el bebé, la mujer gestante, quedan atrapados en un limbo jurídico. Esto ocurrió en Córdoba y expuso un vacío legal en nuestro país. Una mujer francesa que había aportado sus óvulos y contratado a una gestante local, desistió del vínculo con el bebé al nacer prematuro y con problemas de salud, dejando al recién nacido desamparado. La criatura fue atendido por un sanatorio local, donde la gestante intentó quedarse con él, pero finalmente quedó bajo el cuidado de una familia que guarda en adopción. No me quedo pensando en esta mujer francesa que eran sus propios óvulos, cuál era su relación con ese hijo deseado, ¿no? La situación derivó en una investigación judicial por presunta trata de personas, involucrando a una agencia de subrogación porteña y allanamientos en clínicas de fertilidad, aunque aún no hay imputados. El caso también puso de relieve que en la Argentina la subrogación no está regulada. Hay una ley, la 26.862, ni por el Código Civil y Comercial, aunque no esté prohibida. Debe realizarse de manera altruista. Las investigaciones señalan que algunas clínicas podrían haber explotado la vulnerabilidad de las mujeres gestantes mediante engaños y pagos, mientras que los abogados y psicólogos implicados habrían ocultado detalles económicos y certificaciones psicológicas falsas. Las autoridades consideran que la cooptación y explotación de estas mujeres podría constituir trata de personas, agravada por el fraude, abuso de autoridad y participación de varias personas. En la mayoría es obvio que en la mayoría de los casos hay una retribución económica en el intercambio. Este tipo de casos, así como la prostitución, como el narcotráfico, se relacionan mucho entre sí. Jóvenes que se convierten en soldaditos, mujeres que empujadas a este tipo de actividades porque no ven otra salida. En ambos casos, la necesidad se convierte en un motor de decisión que pone en riesgo la vida, la libertad y el cuerpo de las personas. No es casual que estas prácticas florezcan allí donde el Estado se retira, los empleos no abundan y los que existen no son con salarios que permiten alcanzar la subsistencia. Y redes de contención social que al mismo tiempo se desmantelan. El asesinato de las 3 jóvenes atribuidas a una venganza narco revela con crudeza cómo la red criminal se expande en los barrios populares hasta convertirse en actores con capacidad de reemplazar funciones que antes eran responsabilidad de las instituciones. La tragedia ya no puede verse como un episodio aislado, sino como un síntoma de un proceso más profundo. Sin embargo, para el gobierno no existe esta dimensión de género en el crimen de Florencio Varela. Vamos a escuchar la opinión a este respecto de la ministra de Seguridad, la inefable Patricia Bullrich. Decir querer poner esto detrás de una bandera no tiene sentido.
Me parece importante no banalizar esto, no mezclarlo con que si estaba bien o estaba mal que haya Ministerio de la Mujer, porque los femicidios en la Argentina del 23 al 24 bajaron, y bajaron fuerte. Es decir que las muertes de mujeres bajaron. Entonces, querer banalizar, querer poner esto atrás de una bandera, no tiene sentido. Banalizar. Femicidio es el asesinato de una mujer solo por el hecho de ser mujer. Por lo general, el victimario es la pareja o la expareja de la víctima. Se ha debatido mucho sobre este término, es pertinente para este caso. De hecho, el gobernador de la provincia de Buenos Aires no lo utilizó, aunque sí resaltó el componente de género del triple crimen. Pero a modo ilustrativo vamos a abordar un concepto que algunas teorías del movimiento de mujeres han elaborado, que sería el narcofemicidio. Me estoy refiriendo a Sayak Valencia, una filósofa y teórica mexicana que analizó cómo el narcotráfico se inserta en la estructura de poder patriarcal, utilizando la violencia como una herramienta de control social. En su obra Capitalismo Gore, destaca cómo las mujeres son víctimas de una violencia que no es solo física, sino también simbólica, al ser utilizadas como símbolos de poder y control por parte de las organizaciones criminales. Estos narcofemicidios territoriales son asesinatos de mujeres que ocurren en contextos donde el narcotráfico no solo opera como negocio, sino como parte del poder de disputa y control del territorio. Las víctimas no son elegidas al azar. Su muerte advierte a la comunidad que la banda que domina la zona tiene capacidad de decidir sobre la vida y la muerte de todos los demás, especialmente de los cuerpos femeninos, que se convierten en una especie de escenario de venganza o disciplinamiento. Este tipo de crímenes combina el femicidio, por su dimensión de violencia de género, con la lógica mafiosa del narcotráfico. Las mujeres son asesinadas no solo por ser mujeres, sino porque su cuerpo sirve para reforzar jerarquías, saldar deudas, enviar señales a los rivales. La crueldad de estos actos, muchas veces la tortura o la exhibición pública, busca doblegar a familiares, vecinos, a otras mujeres de la comunidad, dejándoles en claro que no hay refugio posible fuera del control narco. Es una violencia que no se agota en el hecho, sino que continúa en el miedo que paraliza y en el silencio que garantiza la impunidad. No es casual que el concepto de narcofemicidio haya surgido en México, donde el narcotráfico es un flagelo histórico y presente de manera permanente. Pero que esto ocurra en nuestro país enciende todas las alarmas. Es un hecho que corre el horizonte de lo pensado posible, a la vez que impacta por su grado de crueldad. Es claro que el narcotráfico no surge de un día para el otro, se fue incubando y desarrollando durante años, pero es cierto que la ideología, por ejemplo, que tiene Milei, que opina que mientras menos Estado, mejor, agrava el problema en lugar de solucionarlo. Vamos a ver un pequeño fragmento donde el presidente expresa claramente que no considera que la crisis económica esté relacionada con el narcotráfico y que se debe abordar el problema solo desde la política de seguridad. A ver si lo tenemos. Creo que no lo tenemos. Porque yo escuché, digamos, algunos políticos ya, digamos, muy amortizados, o sea, decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, usted lo combate, digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir el otro delito. Producto del narcotráfico, el narcotráfico después tiene que blanquear pero ese dinero. Pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Bueno, la clave es que nadie le pregunte de dónde usted sacó los dólares. Es más, a mí no me importa dónde sacó los dólares. Bueno, en las antípodas de este pensamiento están los curavilleros, quienes sacaron un comunicado tras el triple crimen, en el que piden textualmente un Estado presente, inteligente y efectivo, y denuncian, nuevamente textualmente, una fuerte desconexión entre la política y la realidad de nuestra gente. Alertaron además que hace décadas que el narcotráfico se enseñoreó en nuestras comunidades y barriadas, responsabilizando a la retirada de políticas públicas por la descomposición de la comunidad, en parroquias, clubes y centros de salud, por ejemplo. El comunicado subrayó la urgencia de políticas de urbanización y recuperación comunitaria, criticando la insuficiencia de los comedores, de los planes sociales eliminados, de las oficinas de Estado corridas, de obras en los barrios populares abandonadas.
como signos de indefensión actual. Asimismo, señalaron que la violencia narco no es solo un problema de seguridad, sino una consecuencia de décadas de abandono estructural. Y en ese sentido pidieron que la respuesta no se limite a operativos policiales, sino que incluya trabajo social, oportunidades educativas, empleo para los jóvenes que hoy quedan expuestos en redes delictivas. Finalmente, los curas advirtieron que la crisis no podría resolverse sin la articulación del Estado, la Iglesia y las organizaciones comunitarias. Destacaron que la urbanización de los barrios y la recuperación de espacios del encuentro son esenciales para reconstruir el tejido social y frenar el avance del narcotráfico que se enseñoreó en las barriadas. Ese enseñoreó es lo ponemos con comillas, porque 2 veces utilizan ese término los curas villeros como si fuera la sociedad feudal, del señor feudal. La emergencia social que describen los sacerdotes se nutre de decisiones políticas que bajo distintas gestiones, colores partidarios, coincidieron en un mismo resultado: menos presencia estatal. Esa tierra arrasada es, en palabra de los curas, el campo arado para el conocimiento del crecimiento del narcotráfico. También en el informe de ayer, nuestro editor Matías Rodríguez Grimoldi se advirtió sobre que los distintos referentes de los movimientos sociales consultados aseguraban que, a pesar de que la crisis económica actual parece mayúscula, no hay condiciones para el estallido social porque, textualmente, el dinero de los narcos circula y funciona como un amortiguador de la conflictividad. La droga no solo genera ingresos, presta dinero a tasas usureras, pero menores a veces que la de las tarjetas de crédito, impone favores, regula la vida barrial, y líderes vecinales admiten que incluso cuando la policía desarticula una banda, otro líder rápidamente toma su lugar, lo que convierte cualquier operativo en un alivio apenas momentáneo. Y me detengo acá un minuto diciendo esto claramente demuestra que no es un problema de seguridad, porque se detiene al jefe narco y automáticamente aparece otro y otro, es decir, si no se cambian las condiciones de posibilidad, no alcanza simplemente con medidas de seguridad. El avance del narcotráfico también se refleja en la fisonomía de las villas, viviendas de losa, escaleras caracol, un estatus que marca la diferencia entre quienes participan del negocio y el resto. Mientras tanto, el gobierno eliminó 32 casas de atención y acompañamiento comunitario gestionados por el Cedronar, dejando a miles de jóvenes sin espacio de contención. Un relevamiento del control de investigación de acción social y Fundar confirmó que la dimensión del problema es 51% de los jóvenes de AMBA reconoce que la mayoría de sus amigos consume drogas y un 43% dice conocer a alguien que vende, con edades de inicio entre los 13 y los 16 años. Pero hay algo más que alarma. Las redes que operan en Gran Buenos Aires ya no son locales. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, a quienes entrevistamos ayer en este mismo programa, denunció la presencia de grupos extranjeros y señaló organizaciones brasileñas, mexicanas y peruanas como protagonistas del negocio. En La Matanza, por ejemplo, se destacó la influencia de jóvenes con ingresos rápidos y familias con crédito informal y comedores abastecidos que reemplazan a las antiguas redes de ayuda social. Allí hoy un joven que decide ser soldadito cobra 500.000 pesos por semana del primer Comando Capital, banda nacida en Brasil que ya tiene integrantes documentados en la Argentina. La masacre de Florencio Varela, que Alonso, el ministro de Seguridad bonaerense, definió como una venganza narco, expone hasta qué punto estas estructuras transnacionales se insertaron en el entramado social y encontraron en la ausencia del Estado el terreno ideal para crecer. No hay que decir que solo es del conurbano, ¿no? Estamos hablando de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Acá a metros de donde estamos transmitiendo, en el barrio de Barracas, en Bajo Flores, en Recoleta. Pero hay otro elemento que nos interesa abordar en esta columna y que caracteriza el enfoque que tenemos siempre desde este programa. La masacre de Florencio Varela también invita a reflexionar sobre un debate ideológico de mayor alcance. En los últimos años, discursos que promueven un Estado mínimo, hablan de libertarismo y de la Escuela Austríaca de Economía, generaron visibilidad en la política argentina gracias a la promoción del presidente y sus allegados. Si bien estas ideas dicen reivindicar la libertad individual y la reducción de impuestos en contextos de alta desigualdad y fragilidad institucional, terminan produciéndose
en menos controles, menos prevención, más espacio para que actores criminales llenen ese vacío. La idea de que el mercado debe ser el único regulador es peligrosísima, porque abre la puerta a ideas aberrantes como la legalización de venta de órganos o de bebés. Vamos a escuchar cómo Milei defendió en una entrevista la venta de órganos desde sus concepciones acerca del mercado, que el mercado para Milei y por lo que defiende la venta de órganos es todo. Escuchémoslo. Estás violando la ley si vos planteás, como planteaste el otro día, y no te lo digo ni siquiera enojado, que uno puede tener el derecho de amputarse un miembro y venderlo si tiene una necesidad. Te lo digo, no te vayas a enojar. Me parece una simplificación de la libertad y una barbaridad. Y además es que está penado por la ley, eso no se puede hacer. Bueno, a ver, primero, esto es muy importante, porque la gran mayoría de los economistas ni siquiera saben lo que es mercado. Entonces yo voy a contar lo que es mercado y después vamos a ver esto. Mercado es un proceso de cooperación social donde dos individuos intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Sí. Y la verdad es que mi primer propiedad es mi cuerpo. Mi primer propiedad es mi cuerpo, ¿no? Murray Rothbard, un referente clave de la ideología libertaria, cuyo nombre fue utilizado para bautizar uno de los perros de Milei, sostiene que el Estado es una organización de robo sistematizado y legalizado. En otro de sus textos, Rothbard explica que en un mundo libertario el sistema de castigo criminal nunca pondría énfasis como ahora en que la sociedad encarcele al delincuente. El énfasis estaría necesariamente en obligar al criminal a restituir a la víctima su daño, la ley del talión. Este enfoque más contractualista, donde todo es posible en la medida que las partes convengan, sin tener en cuenta la noción de disparidad entre comprador y vendedor, o entre determinados bienes, o entre determinadas situaciones. Vamos a escuchar, en palabras del propio presidente, su preferencia, por ejemplo, entre la mafia y el Estado, en el mismo sentido teórico que planteaba Rothbard respecto de que el Estado era un ladrón. Escuchemos a Milei decir que entre el Estado y la mafia prefiere la mafia. De hecho, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y sobre todas las cosas, la mafia compite. En cambio, el Estado no admite competencia, quiere el monopolio de la fuerza, quiere el monopolio de la emisión monetaria, quiere el monopolio, digamos, y son todas cosas que a la postre nos generan mucho daño. Debería avergonzarnos tener algo así como presidente, ¿no? En condiciones de libertarismo extremo o de anarcocapitalismo, como proponen algunos austríacos radicales, entre ellos Hans Hermann Hoppe, las funciones estatales fundamentales, justicia, policía, sistema penitenciario, podrían privatizarse o depender de contratos voluntarios. En tales escenarios contractualistas, todo es transaccionable. Así piensa también Donald Trump de las relaciones internacionales. Todos son transacciones. ¿Qué te doy? ¿Qué me das? Es transaccionable entonces el cuerpo, parte del cuerpo, los órganos, la vida. Es la ley del más fuerte, el darwinismo social. ¿Y qué hace entonces que el delito sea otra forma de comercio, donde se regula costo-beneficio, el riesgo que asume el delincuente por el beneficio económico que se va a obtener? Y si la relación da positiva para los segundos, es una decisión correcta. En esta subjetividad libertaria, el narcotraficante es un entrepreneur, un emprendedor, más exitoso que otros porque asume más riesgos. Lo mismo que sucede en el mercado legal con las inversiones. Más riesgo, más utilidad demandada. Un elemento más que vamos a colocar del libertarianismo argentino de Milei es que embellece y romantiza los modos del crimen organizado y su representación en la cultura popular. Son muchas las películas y series de mafias que gozan de gran popularidad entre el público, el clásico de Francis Ford Coppola, El Padrino, la serie Los Sopranos sobre la mafia italiana en la época de las cámaras de vía pública, o la más moderna, Peaky Blinders, sobre la mafia irlandesa a comienzos del siglo XX, donde muchos seguidores del libertarianismo imitan la estética, los modos, la vestimenta, y esta banalización es peligrosa porque construye una narrativa en la que el crimen organizado se presenta como un modo alternativo de éxito y poder, despojando a las mafias de su dimensión destructiva y violenta.
Al estetizar al mafioso como un personaje carismático y audaz, se corre el riesgo de convertirlo en un referente aspiracional, especialmente para jóvenes en contextos de vulnerabilidad social. Este fenómeno no es exclusivo de la ficción. En plataformas como TikTok hay etiquetas como narco TikTok, que han proliferado mostrando una estética de lujo y poder asociado al narcotráfico, lo que contribuye a la normalización de estos componentes en la cultura. En lugar de ser visto como una amenaza estructural que corroe instituciones y comunidades, la mafia se convierte mediante esta estetización en un objeto de fascinación. Esta visión superficial puede dificultar la comprensión de los mecanismos de control social y económico de las organizaciones mafiosas y lo que ejercen, así como su impacto en la democracia, en el Estado de Derecho, y por tanto es crucial promover una representación crítica y realista del crimen organizado que permita a la sociedad reconocer y enfrentar sus efectos destructivos. Escuchemos en palabras del propio Milei su idolatría sobre el famoso mafioso norteamericano Al Capone, cuyos negocios se desarrollaron durante la ley seca en Estados Unidos en la década del 30. Milei diciendo ahí, uno de mis grandes héroes es Al Capone. El contrabando lo que hace es evitar al fisco. Esa presión tributaria de la que hablas. Pero para mí los contrabandistas son héroes. Es decir, todo el que... Es más, o sea, digo, yo, uno de mis héroes, o sea, yo lo suelo mencionar en mis charlas, uno de mis grandes héroes es Al Capone. Bueno, así como pasó con la guerra de Malvinas, con la dictadura, con si quieren venir que vengan, o un presidente alcohólico como tuvimos en aquel momento con el general Galtieri y luego nos avergonzó, algún día nos van a avergonzar todas estas cosas que naturalizamos. La tragedia del triple crimen narco de Florencio Varela expone con crudeza la inserción entre la violencia de género, la pobreza estructural, la expansión del narcotráfico y los barrios populares. Las víctimas, mujeres jóvenes atrapadas en la prostitución por necesidad, muestran cómo la ausencia de políticas públicas eficaces convierte sus cuerpos, o aumenta la posibilidad de que se conviertan sus cuerpos en territorios de explotación y de control, revelando que muchas decisiones que parecen libres, en realidad son imposiciones que generan la desesperación. Este hecho obliga a repensar incluso la noción de libertad individual en contextos de desigualdad profunda, entre ellas la de muchas mujeres, y no debería dejar de llamarnos la atención que entre los votantes libertarios se encuentran una mayor proporción de hombres jóvenes. La expansión del narcotráfico, la ausencia del Estado, es un activo que ve facilitada por las ideologías que promueve el mínimo papel del Estado, como el libertarianismo extremo, es un activo que permite al narcotráfico crecer. La reducción de controles, la debilidad institucional, la priorización del mercado sobre la justicia y la protección social, falta de ellas, generan un terreno fértil para que las mafias ocupen espacios de poder, de legitimidad y servicios de comunidades vulnerables que terminan proveyéndolo ellos en lugar del Estado. Esta dinámica convierte al crimen organizado en un actor capaz de sustituir, aunque resulte paradójico, funciones estatales, con consecuencias profundas sobre la cohesión social y la seguridad ciudadana. Esta tragedia nos confronta con preguntas incómodas sobre nuestra sociedad. ¿Qué tan lejos queremos que llegue la indiferencia del Estado antes que la violencia se normalice? ¿Qué valores estamos transmitiendo cuando la supervivencia se impone sobre la dignidad, la vida de las mujeres o del más vulnerable? Reflexionar sobre estas cuestiones es una responsabilidad colectiva de toda la sociedad, pero en particular de nosotros, los periodistas. Solo reconociendo las raíces estructurales de la desigualdad y de la impunidad, podremos imaginar soluciones que rompan el ciclo de violencia y que permitan construir comunidades más seguras y justas, más humanas para todos nosotros. Nos despedimos con una canción clásica de Paren de Matarnos, de Miss Bolivia.